Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Primero vamos a presentar al doctor Eduardo Lorca, profesor asociado de Medicina y director del Departamento de Medicina Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es nefrólogo del Servicio de Nefrología del Hospital del Salvador, de Santiago de Chile, y es past president de la Sociedad Chilena de Nefrología. Con ustedes, profesor Eduardo Lorca. Gracias, Miguel. Gracias, Eliana. Gracias, doctor Vanoni, por la presentación. Y gracias al comité organizador por invitarnos a presentar sobre enfoque del riesgo cardiovascular en la enfermedad renal diabética. Esto quiere decir que yo podría decirles, por ejemplo, que el enfoque debiera ser el de un paciente de muy alto riesgo y que el manejo debiera ser integrado, holístico, y con eso termina mi charla. Pero resulta que no es así, sino que hay novedades, hay situaciones que se han ido dando en los últimos años y que han ido cambiando principalmente la mirada de implementación de guía y de manejo de estos pacientes. Entonces, vamos a tener una pequeña introducción, vamos a mostrar datos chilenos más que nada para decir, por ejemplo, nosotros en Chile estamos partiendo de esto y qué es lo que queremos implementar para cambiar el manejo de estos pacientes. Vamos a hablar algo de riesgo cardiovascular y renal residual en enfermedad renal diabética, que dicen las guías y cómo implementar algunas soluciones y los mensajes a llevar. Entonces, la enfermedad renal crónica, todos los que estamos aquí sabemos que tiene una relación íntima con la enfermedad cardiovascular porque muchos de los factores, ¿no es cierto?, de riesgo están en ambas enfermedades. Como digo yo, son hermanas y esta asociación de enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular se da principalmente en pacientes diabéticos. La diabetes tipo 2 se asocia con aproximadamente el doble de riesgo cardiovascular en comparación con el riesgo de personas sin diabetes tipo 2, tras ajustar los factores de riesgo tradicionales. Y aquí, en este estudio del Registro Nacional Sueco de Diabetes reciente, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver claramente cómo arriba en rojo siempre va la diabetes comparado con los enfermos no diabéticos. Y pueden ver ahí las tasas estandarizadas para resultados cardiovasculares en enfermedad cardiovascular, infarto al miocardio, enfermedad coronaria. Pero fíjense ustedes en la gráfica abajo, ¿no es cierto?, con insuficiencia cardíaca. Es el único fenómeno cardiovascular en este tipo de pacientes que muestra un aplanamiento, sobre todo en pacientes diabéticos. Todos los demás demuestran en los últimos años en este registro que van descendiendo en su prevalencia. Sin embargo, insuficiencia cardíaca viene mostrando ya en los últimos 5 o 8 años un cambio en el comportamiento, particularmente en pacientes diabéticos, así que este es un tema a considerar. Controlar la presión arterial, la dislipidemia, todo lo que nosotros sabemos que hay que hacer para manejar el riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica, diabetes, no es suficiente y seguimos teniendo un alto riesgo residual, tanto de enfermedad cardiovascular como de enfermedad renal. En el estudio Steno 2, la reducción de riesgo relativo de muerte de origen cardiovascular fue de un 62%. Los eventos de origen cardiovascular experimentaron una reducción en el riesgo relativo de 51%, 20% de riesgo absoluto, y la progresión de micro- macroalbuminuria se redujo en un 48%. Esto con lo que se llama terapia intensiva, Standard of Care, desde el año 2016 en adelante, y aquí ustedes tienen la intervención multifactorial que disminuye, pero no elimina el riesgo de una nueva aparición de nefropatía diabética, por ejemplo, en pacientes con diabetes tipo 2, y el riesgo residual se mantiene alrededor del 26% en este caso.
El deterioro del metabolismo de la glucosa es continuo desde que parte. En esta gráfica, ¿no es cierto?, ustedes van viendo cómo vamos pasando de normal a prediabetes y después a diabetes e inmediatamente se dispara el riesgo de enfermedad cardiovascular en el tiempo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ir enfrentando punto a punto a nuestros pacientes con respecto a esta línea continua, ¿no es cierto?, que va agregando riesgo cardiovascular a medida que la disglicemia va aumentando en nuestros pacientes. Y el otro tema que ha sido evidente en el último tiempo es el de la grasa ectópica, el aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular antes y después del desarrollo de diabetes mellitus, que claramente, ¿no es cierto?, hace que tengamos una grasa sobredimensionada en nuestros pacientes diabéticos, obesos particularmente, pero también se ve en pacientes solamente con sobrepeso o con un nivel de grasa con cierta distribución particular, especialmente, ¿no es cierto?, a nivel abdominal o de los ilios de, por ejemplo, el riñón o pericárdico. Y todo esto claramente, como se muestra en la gráfica, ¿no es cierto?, lleva a fibrilación auricular, a insuficiencia cardíaca y a progresión de la enfermedad coronaria. Así que el tema de la grasa ectópica está siendo un elemento nuevo a considerar dentro de los factores de riesgo de la progresión de la enfermedad cardiovascular en pacientes con enfermedad renal diabética. Nosotros tenemos aquí algunos datos chilenos que quiero compartirles para que veamos lo que viene. Normalmente nosotros estamos utilizando una plataforma en Chile que se llama Hospital Digital, es pública y cada servicio de salud sube los casos desde la atención primaria de enfermedad renal crónica y son vistos, ¿no es cierto?, por un especialista. En este caso, en este periodo, vimos 4.864 pacientes y lo que quiero destacar, ¿no es cierto?, es que el 75% son pacientes en etapa temprana de enfermedad renal crónica, ahí tienen los porcentajes, y los pacientes que tienen garantía explícita de salud, es decir, tienen por parte del Estado toda la cobertura para la terapia renal conservadora o la terapia de reemplazo renal, pasan a ser esos pacientes con enfermedad renal avanzada 4 a 5 y son alrededor de un 15% de los pacientes en total que vemos nosotros. Acá está el riesgo, ¿no es cierto?, según la tabla acá digo, y generalmente el 57% de los pacientes que vienen derivados por Hospital Digital al servicio de nefrología de mi hospital, ¿no es cierto?, son pacientes que están en rojo, están en alto riesgo de progresar la enfermedad renal y, por otro lado, alto riesgo de evento o mortalidad cardiovascular. Hemos seguido a los pacientes por CAFRE. Esta puntuación nos ha servido para ver cómo van evolucionando a 5 años los pacientes y vean ustedes que los pacientes con alto riesgo de progresión de enfermedad renal crónica se quintuplicaron en este periodo de observación de 3,1 a 15,9% de CAFRE a 5 años. Comorbilidades tenemos muchas, como pueden ver, y el recuadro de abajo, ¿no es cierto?, la tabla de abajo específicamente sobre peso de nuestros pacientes. Y claramente tenemos un 33% de los pacientes, hombres o mujeres, ¿no es cierto?, tienen sobrepeso y un 46,6% obesidad. Por lo tanto, cambió nuestros pacientes diabéticos, ¿no es cierto?, son pacientes que tienen alta prevalencia de síndrome cardiorreno-metabólico y por lo tanto tenemos que enfrentarlo de una manera diferente. Y ahí vean ustedes cómo nos llegan a nosotros los diabéticos. Tenemos pocos diabéticos tipo 1, la gran mayoría son diabéticos tipo 2. Y vean ustedes los pacientes que tienen menos de BFG de 60 y no cumplen la meta de presión arterial es el 45%, y los que no tienen buen control metabólico de la diabetes son sobre el 50%. Por lo tanto, nos falta llegar a estos pacientes con terapia complementaria, integral, ¿no es cierto?, que nos permitan controlar la presión arterial, controlar la diabetes, controlar la dislipidemia, etcétera. Y vean abajo cómo hay un grupo de pacientes que lamentablemente no está recibiendo bloqueo del eje, cosa que ahí hay una falla, ¿no es cierto?, en nuestros médicos de la atención primaria de llegar lo más alto posible en el porcentaje de pacientes cubiertos por bloqueo del sistema renina-angiotensina. Entonces, esta es la población a la que nosotros nos vemos enfrentados y tenemos que darle alguna respuesta. Aquí viene sobre riesgo cardiovascular y riesgo renal residual.
su enfoque terapéutico. Yo no me voy a dedicar a la parte terapéutica, sino que más que nada de qué se trata esto. Vean ustedes que los pacientes, en cuanto a mortalidad y riesgo cardiovascular, claramente los pacientes con nefropatía diabética tienen 6 veces más morbimortalidad que un paciente que tiene nefropatía isquémica o que tiene nefropatía hipertensiva. Por lo tanto, es un grupo especial de pacientes que nos consume mucho esfuerzo, muchos recursos para poder controlar su enfermedad. Y al día de hoy, viendo los metaanálisis, ¿no es cierto?, sobre ensayos controlados con diferentes fármacos, aquí tenemos con inhibidores de SGLT2, con análogos de GLP-1, con antagonistas del receptor mineralocorticoide, no esteroidal, ¿no es cierto?, y con GIP más análogo del receptor de GLP-1. Vean ustedes los valores que tenemos de resultados cardiovasculares, el hazard ratio con el intervalo de confidencia, ¿no es cierto? Vean ustedes cómo con ISGLT2 tenemos alrededor de un 10% de reducción de evento MACE. En el caso de análogo tenemos un 14% de nuestros pacientes en estos estudios y eventos cardiovasculares, así lo definieron en los estudios con Finerenona, un 12%. Y en el caso, estos son los datos, ¿no es cierto?, de Tirce-Pattie, son alrededor de un 17%. Al lado derecho están los resultados renales, pero me interesa destacar que todavía, ¿no es cierto?, no logramos bajar más importantemente los eventos cardiovasculares mayores en nuestros enfermos renales en estudio con los fármacos nuevos a los cuales nos estamos enfrentando recientemente. Este es un enfoque clínico donde nosotros tenemos que saber si el paciente diabético tiene enfermedad cardiovascular establecida o solamente tiene factores de riesgo, y tenemos que asegurar, primero que nada, detectar si tienen o no enfermedad renal crónica por los 2 datos fundamentales, que son la función renal y la tasa de pérdida de albúmina en la orina. Y según eso, ¿no es cierto?, confirmado el diagnóstico de enfermedad renal crónica en un paciente diabético, ya sea con factores de riesgo o con enfermedad cardiovascular, debiéramos ver perfiles de intervenciones que debiéramos hacer y elegir esos fármacos, ¿no es cierto?, que nos dan protección cardiorrenal, cosa que será discutida in extenso por mis colegas que siguen en este simposio. Una de las cosas que podría ser interesante y que podríamos aportar para la toma de decisión en el enfoque del enfermo cardiovascular diabético con enfermedad renal es el uso de biomarcadores. Hay algunos biomarcadores que claramente están validados, ¿no es cierto?, en los pacientes, en los estudios que se han hecho. Ahí tienen varios de ellos, como está KIM-1 o ENGAL, y que nosotros podríamos utilizarlo como una herramienta para fenotipificar a nuestros pacientes y ver con esos datos, ¿no es cierto?, qué fármacos quizás podríamos elegir de mejor manera para nuestros pacientes. Ahora, ¿qué dicen las guías y cómo se implementan estas ideas, ¿no es cierto?, que estamos conversando ahora? Bueno, primero que nada tenemos que referirnos a la guía KDIGO 2024, ¿no es cierto?, que ustedes conocen, donde primero que nada es fundamental las medidas no farmacológicas, pero la guía KDIGO claramente establece a partir de este año 2024 que como terapia primaria, ¿no es cierto?, deben estar para los pacientes diabéticos ISGLT2 al lado de metformina. Han salido trabajos recientes donde metformina demuestra incluso protección de muerte cardiovascular con enfermedad renal muy avanzada, con tasa de filtración baja, así que metformina sigue estando ahí al lado de estos fármacos como los ISGLT2 para el manejo de la morbimortalidad. Tenemos que asegurarnos que nuestros pacientes reciban y toleren el bloqueo del sistema renina-angiotensina y debemos tratar intensivamente la dislipidemia. En caso de necesidad, ¿no es cierto?, principalmente si los pacientes persisten con proteinuria o queremos protección cardiorrenal eficaz, ¿no es cierto?, debiéramos pensar en ir a la terapia de combinación recientemente demostrada, ¿no es cierto?, con el estudio Confidence y Finerenona, agregado en este caso a empaglifosina, han demostrado resultados superiores frente a empaglifosina sola. Y podemos ocupar otra serie de fármacos, ¿no es cierto?, para mejor controlar la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia.
Recientemente, la guía europea cardiológica, ¿no es cierto?, ha mostrado un acercamiento renal de inicio y titulación multinivel de las terapias guiadas, ¿no es cierto?, médicas para pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero ellos hacen, como ustedes pueden ver ahí, el tamizaje de cómo enfocar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en base a la función renal. Y es diferente con respecto a el nivel de etapa sobre 60 ml minutos, 60-45 y así sucesivamente, dado que no podemos entrar en todos nuestros pacientes con terapia, con los 4 fantásticos, ¿no es cierto? Eso es válido hasta 45 ml minutos, pero bajo 45 ml minutos hay ciertas consideraciones que hay que tener, ¿no es cierto?, por presión arterial, por tendencia a la hipercalemia, que dificultan la implementación de toda la terapia de insuficiencia cardíaca en pacientes nefrópatas diabéticos. Y lo último que tenemos, ¿no es cierto?, es que recientemente, hace 2 años atrás, ¿no es cierto?, la American Heart ha propuesto, ¿no es cierto?, un nuevo manejo de los pacientes diabéticos y pacientes no diabéticos renales, ¿no es cierto?, con enfermedad cardiovascular, que es el así llamado síndrome cardiorrenometabólico. Ahí ustedes tienen las etapas y las acciones que deben llevarse a cabo. Pero lo interesante de esto es que plantea una nueva mirada, ¿no es cierto?, al enfoque del paciente, donde no lo vemos como un diabético aislado de las otras comorbilidades que aceleran la progresión de la enfermedad renal, que aceleran la progresión y la manifestación de enfermedad cardiovascular. Y es por eso que ya han comenzado la implementación de unidades que se dedican a manejar estos pacientes. Aquí tienen ustedes el grupo de la Cleveland Clinic. Ellos, ¿no es cierto?, atienden al paciente de una mirada de obesidad, ¿no es cierto?, de daño hepático, renal y cardíaco, y lo someten, en este caso fueron 435 pacientes que fueron tratados y seguidos de una manera integrada, holística, con intervenciones con las terapias nuevas de cardiorrenoprotección, y vean ustedes cómo mejoró, primero que nada, el diagnóstico de enfermedad renal crónica, ahí a mano derecha, aumentó la tasa de medición de albuminuria, de función renal, y mejoraron las metas, el alcance de las metas, ¿no es cierto?, según las guías, tanto para control diabético, de lípido, de presión arterial y estabilización de la función renal. Este programa es el programa Cinema, si ustedes quieren verlo, está recientemente publicado en la revista preventiva de cardiología americana. Y nosotros estamos iniciando un proyecto en nuestro hospital, ¿no es cierto?, que es una unidad cardiorrenometabólica. Participamos de una alianza global, que son 21 centros en todas partes del mundo, en diferentes partes del mundo, y que enfocan con cuidado cardiorrenometabólico el paciente diabético con enfermedad renal y con enfermedad cardiovascular, y por supuesto también los pacientes no diabéticos. Esto tiene 4 pilares importantes. Las guías son desarrolladas localmente, los protocolos en base a las guías son desarrollados localmente en conjunto con colegas cardiólogos, nefrólogos y diabetólogos. Después viene una serie de formación que tiene esta alianza global, ¿no es cierto? Hay una serie de capítulos que tenemos que nosotros ir completando para aprender el manejo de estos pacientes, y tenemos que aplicar terapia cardiorrenoprotectora. Por lo tanto, tenemos que tener a disposición de nuestros pacientes. Vamos a partir con un piloto, obviamente no podemos partir con una gran cantidad de pacientes, pero en nuestro enfoque nosotros necesitamos evaluar, por ejemplo, volemia, tenemos que tener acceso a ecocardiografía, tenemos que tener acceso, ¿no es cierto?, a mediciones de algún biomarcador que estamos viendo, probablemente ProBNP o troponina, y además estamos, ¿no es cierto?, consiguiendo que la autoridad nos apoye con la compra de medicamentos que necesitamos, como análogo que no lo tenemos disponible fácilmente, ni finerenona, y por suerte en Chile el GES va a dar a todos nuestros pacientes chilenos ISGLT2 en la atención primaria a partir del 1 de diciembre. Así que vamos a tener ISGLT2 para nuestros pacientes. Esta es la manera que nosotros vamos a ver. Esperamos de aquí a 2 años más mostrarles algunos resultados de esta mirada distinta del manejo, donde es una mirada de manejo ambulatorio, en red con la atención primaria,
y donde es fundamental la participación del cardiólogo, el nefrólogo, el diabetólogo y lo más importante de todo, un paciente muy bien educado y que cambie su actitud para poder, ¿no es cierto?, adherir a las indicaciones y a las terapias que le vamos a ofrecer. Entonces, como mensaje para ustedes, en pacientes con diabetes, la enfermedad renal crónica avanzada aumenta el riesgo cardiovascular y la insuficiencia cardíaca. El control de la hipertensión, la dislipidemia y la hiperglicemia no eliminan el riesgo cardiovascular residual en enfermos diabéticos. Se recomienda la terapia combinada para reducir el riesgo, incluyendo las nuevas terapias para la enfermedad renal crónica y la diabetes, que ya han demostrado mejora en los resultados cardiovasculares. Por lo tanto, un enfoque cardio-renal-metabólico es que debemos implementar en nuestras redes de salud y debemos solicitar, yo puse exigir, es más fuerte, a nuestras autoridades de salud hacer posible que estas intervenciones lleguen a la brevedad a nuestros pacientes. Muchas gracias. Excelente ponencia del profesor Eduardo Lorca. Bien, a continuación vamos a tener al profesor Ricardo Correa Roter, médico internista y nefrólogo. El doctor Correa Roter es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en medicina interna y nefrología y metabolismo mineral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y la Universidad de Minnesota. Certificado por consejos respectivos de especialidad y subespecialidad, profesor titular de posgrado en nefrología de la UNAM, ex secretario general de la Sociedad Mundial de Nefrología, ex presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, ex presidente del Consejo Mexicano de Nefrología y del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas. Va a tener la conferencia Síndrome Cardio-Renal-Metabólico, Nuevas Terapias Innovadoras. Adelante. Gracias. Hola. Bueno, voy a ver cuál de los dos uso. Sí, veo bien. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la presentación, por la amable presentación. Gracias a Eslan por considerarme en este simposio y por la excelente compañía que tengo con mis colegas, con quienes presento y toda esta muy amable audiencia. En los próximos minutos hablaremos de nuevas terapias, nuevas combinaciones. Prometo no presentarles Empaquidney, Dapa-CKD, Credence, Fidelity, Figaro, Flow, porque si lo vuelvo a hacer me van a bajar de aquí como a tomatazos, decimos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos muchas ocasiones en que los hemos oído. Eso no quiere decir que no me referiré a ellos, pero trataré de dar un paso adelante. La primera diapositiva solo coincide con lo que ya dijo el doctor Lorca. Acuérdense que somos médicos y como médicos tenemos que acordarnos que lo más simple es lo que nunca hacemos. Nos olvidamos del estilo de vida, del control glicémico, más o menos, del control óptimo y adecuado de la presión, y no nos olvidemos que hoy por hoy, a pesar de estudios como Aurora o como tantos otros que hubieron, se considera que el control de lípidos en nuestra población es fundamental. Y esto es de lo que les dije que no voy a hablar. Ya se construyó este Partenón, este templo. Primero, aquí vemos en el principio de siglo, después los inhibidores SGLT2, después los Fígaros y los Fidelios, los estudios con nombres operísticos y finalmente Flow. Todo esto es lo que hemos logrado construir en tan solo un poco más de 23, 24 años, cuando antes de eso no teníamos nada y cuando en medio hubieron 20 o 30 estudios que fallaron. Pero ahora quiero hablar con ustedes de combinaciones. Y lo primero que voy a hacer es mostrarles ejemplos. Aquí lo que les muestro es algo que ya hoy por hoy se recomienda.
No se recomienda iniciar, como hacíamos hace X número de años, con un diurético y después súmale otra y después súmale otra. Hoy por hoy, si la hipertensión es significativa, se inicia con una combinación y generalmente es un bloqueador del sistema renina con una dosis baja de diuréticos. ¿Por qué? Porque la presión baja más rápido, porque se alcanzan metas más rápido, porque los desenlaces cardiovasculares está demostrado que mejoran, porque se tolera mejor. Es mejor tomar media de esta y media de esta que 3 de esta, porque los efectos adversos son menores, porque hay más adherencia y sobre todo si son tabletas combinadas. Y pues porque las guías también nos lo están pidiendo. Pero ahora hablemos de cardiología. Los cardiólogos también tienen en su estándar el manejo combinado. Y primero bloquean el sistema renina-angiotensina con A, con B o con C. Agregan un inhibidor SGLT2, un antagonista receptor mineralocorticoide habitualmente esteroideo, como eplerenona o como espironolactona, y luego un beta bloqueador. Ellos dicen algo de todos en lugar de todo de solo algunos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es sumar mecanismos fisiopatológicos. Este esquema resume fisiopatológicamente, y no lo voy a discutir porque para discutirlo me llevaría un largo tiempo. Ah, caray, ya me llevé 12 minutos. No, es que me pusieron los mismos 20. Pero bueno, ahí está la historia. El sistema renina-angiotensina en verde, los inhibidores SGLT2 en este rosado, finerenona, el antagonista receptor mineralocorticoide no esteroideo, y aquí abajo los antagonistas. Todos trabajan en conjunto. Por lo tanto, hace sentido considerar y tratar de explorar cuidadosamente si las combinaciones hacen más que cada una de ellas independientemente. Y por ahí hay algunos estudios, unos metaanálisis, pero la información todavía es escasa. Y les voy a mostrar un par de datos sumamente interesantes. El problema es que si yo quiero hacer un ensayo, hoy por hoy, para demostrar si más este funcionan, con lo que se ha logrado individualmente cada uno, y ponemos como desenlace muerte cardiovascular o llegar a diálisis, necesitamos estudios entre 40 y 100,000 pacientes seguidos por 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque se nos están recortando las posibilidades por lo que hemos logrado avanzar. Sin embargo, hay un biomarcador que es súper potente y que es la albuminuria. Una disminución en la media geométrica del 30% de la relación albúmina-creatinina durante 6 meses se asocia a una reducción del riesgo de desenlaces renales de casi 30%, 27%. Y también la albuminuria está asociada con muerte cardiovascular en pacientes diabéticos, es decir, y en hipertensos y con insuficiencia cardíaca, lo cual demuestra por qué es tan útil. A la derecha hay un metaanálisis de asociación entre los efectos de los tratamientos sobre el cambio de la relación albúmina-creatinina. Ahí se ve claramente, es un poco compleja la gráfica porque estos datos logarítmicos, hay una reducción del 27% de reducción de un desenlace compuesto y las bolitas son números de eventos, 10 o las grandes son 100. Entonces, eso ha permitido avanzar. Aquí tenemos el efecto, este es un estudio viejo, el efecto aditivo de un antagonista de receptor mineralocorticoide esteroideo, es decir, eplerenona, con un inhibidor SGLT2 en albuminuria, y ahí se fueron unas palabras. Son solo 46 participantes, son enfermos renales crónicos, diabéticos o no, con esta albuminuria y con una filtración entre 30 y 90, pero con albuminuria significativa. ¿Qué tanto reduce la albuminuria? 33 sola EPLE, 20 sola DAPA y combinada 53%.
Y aquí hay otro más. La terapia combinada de FINE con inhibidores SGLT2. Este es un análisis de Fidelity. No es lo que sigue que les voy a mostrar, que es el estudio que se acaba de publicar, que se llama Confidence. Aquí lo que muestra es que la reducción con finerenona versus placebo y con SGLT2 y conjunto es un poco mayor, que es esta barra que está acá, que es claramente mayor que esta, Claro, no es lo mismo que poner esta y sumarla, porque si la sumamos las dos sería muchísimo, pero la adición es positiva. Aquí viene lo nuevo y les voy a presentar dos estudios. Uno se llama Confidence, seguramente muchos ya lo han visto porque se publicó en el New England hace 4 o 5 meses. Y el otro es un estudio que no tiene nombre, pero que estudia una molécula que se llama Vicadrostat y que les explicaré en su momento y da datos de lo mismo. Confidence. Confidence es un estudio fase 3, es más bien fase 4 porque las dos moléculas están estudiadas, pero con un desenlace intermedio que es la albuminuria. ¿A quién se incluyó? Son diabéticos con enfermedad renal crónica con filtración de 30-90, con RAC de 100 a 5000, que no estén tan terriblemente descontrolados y que recibieran bloqueo del sistema renina-angiotensina. ¿Quiénes no se estudiaron? Como siempre, los diabéticos tipo 1, por supuesto los que tenían potasios de base mayor de 4,8, porque va a usar finerenona, que tuvieran falla cardíaca clase 2 a 4 y que estuvieran usando uno de esos fármacos que se van a estudiar en las semanas previas. Aquí está el estudio. Abajo, EMPA más placebo, en medio finerenona más placebo y arriba finerenona más empagliflozina, seguidos por 210 días, activos fueron 180 y luego un periodo de lavado y precedidos por un periodo de escrutinio y de aleatorización. Y los desenlaces fue un primario, que era cambio relativo de la albuminuria de basal hasta el día 180, de la combinación contra uno, de la combinación contra el otro, y como desenlaces secundarios, porcentajes de reducción, que también son importantes, 30, 40, 50, y cambios relativos al final del tratamiento contra 30 días post-tratamiento. Aquí está el estudio, perdón, aquí está otro dato del diseño. Miren por qué no se hizo un estudio. Dicen, pues ¿por qué no hacen otro? Como fue Fidelity, o como fue Fígaro, o como fue EMPA-Kidney. Porque con lo que tenemos, si hubieran requerido para responder esta pregunta, si decidimos, hay que ver si esta combinación reduce la mortalidad. 41,000 pacientes seguidos más de 3 años. Por lo tanto, se usó un desenlace intermedio. Además, es un desenlace que día con día adquiere más fuerza y que ya incluso agencias tan complicadas como la FDA está aceptando que si logras eso, es algo suficiente para registrar un fármaco porque correlaciona increíblemente bien con mortalidad. Entonces, aquí está esto que les mencionaba. Total fueron 807 pacientes, así se calculó el tamaño de la muestra. No me voy a detener mucho, pero había que detectar una reducción en la relación albúmina-creatinina urinaria de al menos 20% de diferencia, y este es el número de pacientes que se estudiaron. Este es el estudio. Empezaron 1,600 pacientes, terminaron 800. Todos estos fueron screen failures por muchas razones. La gente termina no entrando a un estudio. Y aquí están los grupos prácticamente idénticos. No completaron tratamiento 28, 32 y 28, y por eventos adversos 13, 11 y 10. O sea, no diferente.
Si aquí viéramos que no completaron tratamiento, todos por eventos adversos, dirías, ah, caray, la combinación no me sirve porque te aumenta los eventos adversos. Pues no, no pasó así. Y bueno, este es el resultado central. Aquí lo que vemos en la línea azul, y todo lo que vean de aquí en adelante es la línea azul, es combinación, es que los dos fármacos sirven, pero cuando se usan juntos se potencian. Y la reducción de la albuminuria es mucho, pero mucho mayor en la línea azul que estos otros dos individualmente. Hombre, eso era obvio, no necesariamente era obvio. ¿Por qué? Porque a veces, como pudiera ser una misma vía de acción, podría no confirmarse esto. El hecho es que es así y que en esta segunda vemos que al suspender el fármaco en el lavado, en el washout, como le dicen los americanos, pues todo regresó a la basal. Esto es proporción de pacientes que redujeron 30% la proteinuria, que es lo que dicen las guías, que es lo mínimo que debes esperar, y aquí es, pues normalmente es la mitad. La guía dice, tienes que bajarlo 30% y no lo logras más que en la mitad. Con esto lo logras en el 70%. Esta es reducción del 50%, no del 30%. Y 50%, es decir, por ejemplo, tengo 2,000 de proteinuria y le doy los dos, pues el 55% de los pacientes bajaron abajo de 1,000, tenían 2,000 y están en 900, en 800, que es realmente significativo comparado contra estos dos. Y bueno, tuvo otros impactos positivos. Combinados funcionan mejor como agente antihipertensivo y esto es algo que tampoco es tan novedoso. Ya hemos visto fármacos que por acá uno y por acá otro bajan un poquito la presión, pero los das junto, ¡pum!, se potencia. Y este es un hecho importante. ¿Qué tan importante es reducir, qué tan importante es reducir 8 milímetros de mercurio? Dice, ah, no, pues no es tanto, si tenía 160, pues le bajó a 150. Momento, 8 milímetros de sistólica ha sido motivo suficiente para registrar la mitad de los fármacos que se han registrado en la historia de la medicina. Entonces, 8 milímetros como grupo es bastante. Bueno, y nada más para reforzar la importancia de la albuminuria, les traigo este estudio de mediación que hizo Rajiv, analizando todos los datos de Fidelity. Rajiv Agarwal, que es el titular de ese grupo de Fidelio, Fígaro y sobre todo Fidelity. Básicamente, lo que hace es evaluar qué tan dependiente es el resultado de una de las variables. Entonces, en Fidelio, que es el estudio renal, pues le hicimos varias cosas. Bajó la proteinuria, pasó esto, bajó la presión. ¿Cuál es la variable más potente? ¿Qué fue lo que más jugó? ¿Sí? Y hay una fórmula que así de complicada como está ahí, así es. No les traje la diapositiva de la fórmula porque me hubiera yo cortado las venas. La verdad, eso lo tiene que hacer un bioestadístico, es complicado, pero para nosotros que nos dediquemos a la investigación, lo que es fundamental es entender el concepto. Y si alguien sabe hacerlo con una computadora, que nos ayude. Aquí está. El porcentaje de desenlace mediado por reducción de albuminuria basal a 4 meses es 84% en el desenlace renal, súper potente, y no tanto en el cardiovascular, pero porque en el cardiovascular pueden haber otros factores que tienen más peso o que tienen peso complementario. Entonces, reitero, la reducción de albuminuria la vamos a ver crecer como un marcador de desenlace que va a ser primario y lo vamos a ver cada vez más. Y para completar, y sí termino en 20 yo creo, quiero mostrarles este estudio que publicamos, creo que fue en diciembre del 20,
Confidence, por cierto, es de hace 4 meses y este es de hace 1 año y poquito. Se publicó por ahí de marzo. Eficacia y seguridad de un inhibidor de la sintasa de aldosterona con o sin empagliflozina, y abraza el mismo concepto de tengo que hacerlo con otras drogas. Si alguien viene ahorita con una nueva molécula y dice, no le voy a agregar bloqueo del sistema renina-angiotensina, ni siquiera le permiten hacer el estudio. Pero si dice, no le voy a agregar además un inhibidor SGLT2 o otra cosa, dismissed, como dicen los americanos, va a ser desechado, no va a ser tomado en cuenta, porque hoy por hoy, por lo menos debe tener 2 de los fármacos para que esto sea considerado útil. ¿Qué es el vicadrostat? El vicadrostat es un inhibidor de la sintasa de aldosterona y es una enzima que participa en la síntesis de la aldosterona. Al inhibir esa sintasa, estoy muy mal, se inhibe la generación de aldosterona, que reduce sus niveles, y se propone que hay beneficios clínicos como reducir la progresión de la enfermedad renal crónica, riesgos de eventos. ¿Por qué? Si de por sí estamos bloqueando el sistema renina-angiotensina y eso de alguna forma le estamos dando un antagonista de receptor mineralocorticoide, ¿qué puede dar esto otro? Bueno, la verdad es que sí puede dar cosas extras, porque tanto por la vía del antagonismo del receptor mineralocorticoide como la vía de los ARA12 de los IECAS hay vías de escape y vías alternativas. Y aquí, desde la raíz. Esto pretende ser algo más potente. La siguiente pregunta es, ¿y si doy vicadrostat puedo quitar el telmisartán? Ay, mira, yo no sé. Mejor ni les digo, porque la verdad no sé. Así que nadie lo ha investigado. Bueno, este es un estudio fase 2. Se busca dosis, se busca respuesta y es una naturaleza completamente diferente a los ensayos fase 3, en el cual tenemos la complejidad de 8 grupos. Cada uno de estos cuadritos es un grupo. Aquí en este tenemos el grupo vicadrostat placebo. No es más, es vicadrostat placebo. Entonces este grupo tiene vicadrostat de 0, de 3, de 10 y de 20, más un placebo. Y este tiene vicadrostat de 0, placebo, 3, 10 y 20, pero todos con empagliflozina de 10 miligramos, ¿ok? Y el desenlace primario es lo mismo, albuminuria, y hay secundario que también es lo mismo, que es reducciones de 15 y 30% de la relación albúmina-creatinina. Aquí fueron más conservadores, y además hay otros desenlaces complementarios que aquí están anotados, como es la medición de presión, colesterol, aldosterona, colesterol sí, y falta cortisol. Eso es un error, eso no es colesterol, eso es cortisol, porque hubiera técnicamente el riesgo de haber hipocortisolismo, que por cierto no hay diapositiva, hubo un caso. Aquí están los resultados. Este es el desenlace primario de este estudio en cambios de relación albúmina-creatinina urinaria de la basal a la semana 14 en participantes sin empagliflozina. ¿Qué quiere decir? Vicadrostat solito baja la albúmina. Sí tiene un efecto antiproteinúrico significativo. Y ahí se ve que es medio dosis dependiente, porque la primera dosis amarilla de 3 baja, la naranja baja mucho más, pero ya la café no baja tanto, entonces parece que hay una meseta. ¿Qué sugiere esto a un farmacólogo? Que probablemente la dosis clínica ideal es la naranja. No hay para qué subir más porque ya tienes el efecto máximo. Y aquí lo tenemos con empagliflozina. Baja, nuevamente tenemos esa meseta, qué interesante. Baja de aquí a acá, menos 19, menos 46,
pero ya subiéndolo más, el Vicadrostat parece que ya no. Lo importante es que sí hay diferencia entre el grupo con y sin. Y fíjense, aquí están representados de otra manera. Aquí hay un 50 y acá es un 70, que es mucho, mucho más significativo. Aquí lo que tenemos es a la izquierda pacientes diabéticos, a la derecha sin diabetes, porque este estudio tiene pacientes diabéticos y no diabéticos. Y lo importante es que nuevamente la dosis de 10 y de 20 son lo más potente, pero tan potente en diabéticos como en no diabéticos, lo cual sugiere que el fármaco va a poder servir para las dos poblaciones. Entonces ellos concluyen, o concluimos porque me tocó ser coautor de esto. Este novedoso inhibidor, el Vicadrostat, reduce albuminuria dosis dependiente, y ahí agregaría yo dosis dependiente 3, 7 y 10, pero después de 10 ya es una meseta, con o sin inhibidores de SGLT2 y dosis máximas del bloqueo del sistema renina-angiotensina. El uso combinado de VICA más ISGLT2 puede ofrecer protección renal aditiva y mitigar el riesgo, y la inhibición de esta sintasa de la aldosterona es una nueva estrategia terapéutica que, ¿qué justifica? Aquí sí no les queda otra. Como es una molécula nueva, lo que les toca es hacer un fase 3, que se llama, ¿quién lo sabe? Easy Kidney, y está en curso, y está reclutando pacientes, y es un estudio que va a replicar esto, pero aquí sí buscando, y ya no son estudios de 3,000, ni de 4,000, ni de 5,000 pacientes. Cada día se complica más. Easy Kidney creo que son más de 10,000 pacientes que tienen que terminar. Metaanálisis sugieren que más que agreguemos puede ser mejor, pero esto no son datos, ¿eh? Este es un metaanálisis de algo que se sugiere. Aquí tenemos ISGLT2, antagonista, GLP-1, aldosterona, suma de este y este, suma de este y este, pero cuando tienes los tres, te alejas más de la línea puntuada, y esto, o punteada, perdón. Gracias. Tengo mi apuntador. Qué bueno que me está corrigiendo. Pero quiero concluir con esta diapositiva. Los nefrólogos somos muy conservadores, y lo hemos sido siempre, y los cardiólogos han sido muy agresivos. Yo no quiero convertirme en cardiólogo, me quedo de nefrólogo. Pero también estoy dispuesto a aprenderle al que le tenga que aprender, y probablemente hay un justo medio en el que tendremos que aprender a trabajar. Esto que les muestro es cómo nosotros nos comportamos. Le doy IECAS y a la siguiente consulta o a la siguiente, si soy cuidadoso, lo titulo para llevarlo a máximas dosis toleradas. La mayoría ni eso hace. Y después le inicio un SGLT2, y ya pasado casi un año, digo, bueno, pero sigue con proteinuria y todavía está en 800, pues le agrego este, si es que las economías y el sistema donde trabajo me lo permite, y para agregar un cuarto me puedo tardar 2 años. ¿Qué sugiere ahora el comportamiento de los fármacos? Sugiere que conviene ser más rápido. Y una propuesta acelerada significaría que en 3 más 3 más 4 meses, si no hemos logrado la proteinuria que queremos lograr, podemos agregar, sumar, sumar, sumar. Así los cardiólogos, beta bloqueador, SGLT2, ARNI, y ya no sé qué otro se me olvidó, y la espironolactona. O incluso, algo que suena más interesante, es esto. Una secuencia mucho más rápida, pero ¿con cuál inicio? Pues me inicio con el que más me conviene. Por supuesto tengo inhibidores SGLT2, pero si mi paciente tiene un índice de masa corporal de 42, ¿qué le voy a iniciar? ¿Finerenona o un GLP-1? Pues un GLP-1. Entonces, la secuencia se individualiza en cada paciente y se decide intensidad y elección de acuerdo a lo que conviene a cada paciente. Y pues incluso se ha hablado del inicio simultáneo
con posibles efectos aditivos o sinérgicos, pero para mí, que sigo siendo nefrólogo y que soy conservador, esto de una secuencia rápida de 3 a 6 meses ya me parece casi simultáneo. Eso que me digan, mañana viene tu paciente y dale los 4 juntos, me va a costar mucho trabajo cambiar. Esto creo que sería algo factible y con esto me despido y agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias, doctor Correa, como siempre. Excelente. Creo que debimos cambiarle el nombre a este simposio, ponerle estado del arte del manejo individualizado, porque realmente se nos prende el bombillito a todos. Bueno, ahora nos toca presentar a el doctor Jorge Rico Fontalvo. Nadie lo conoce aquí, obviamente. Es médico internista, nefrólogo, tiene un PhD en gestión de la tecnología e innovación, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología hasta el sábado. Claro, todavía sigue siendo el jefe. Y expresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología, pero sobre todo un amigo muy querido. Él nos va a tocar el tema de prediabetes y IRC. ¿Existe una relación causal? Bienvenido. Buenas tardes. Qué alegría, de verdad, estar acá en este congreso, en convertir un sueño en realidad, de que tengamos este congreso SLAN. Muchas gracias a todos ustedes y, por supuesto, contento de estar en este bloque de nefrodiabetes y obesidad. Gracias a mis grandes amigos Miguel y Eliana y, por supuesto, también a Eduardo, a Ricardo, magníficas conferencias y, por supuesto, vendrá ahora mi amigo Rodrigo Asa. Yo en estos 20 minutos voy a hablar de un tema y vamos a respondernos una pregunta que tiene que ver si la prediabetes y enfermedad renal, si realmente la prediabetes es una causa de enfermedad renal o no es una causa de enfermedad renal. Entonces, este es mi conflicto de interés, es una charla por invitación del comité científico de este congreso y ahí están obviamente los conflictos de interés que tengo, perdón, los advisory y las conferencias en que he participado. Para hablar de prediabetes, vamos a hablar un poquito sobre las definiciones que hay. Hay definiciones que, dependiendo de la sociedad o dependiendo de la asociación internacional, la prediabetes tiene una definición numérica, básicamente, y tiene unos conceptos para nosotros poder definirla. Entonces, nosotros por allá en el año pasado, con el grupo de nosotros y también con algunos colegas, con Jonathan, con la doctora Soler, nosotros publicamos precisamente este artículo en la revista española. Hicimos obviamente una revisión importante de este tema y con este artículo y con este tema se titula básicamente la conferencia. Cuando nosotros revisamos básicamente las definiciones de prediabetes y miramos las definiciones, por ejemplo, que tiene la ADA o las definiciones que tiene, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, realmente las definiciones que encontramos más aceptadas es la que de pronto manejan los endocrinos y la que manejamos obviamente la mayoría de todos nosotros. Y obviamente prediabetes se define de 3 maneras. Nosotros podemos definir prediabetes por el valor de la hemoglobina glicada. Si los pacientes tienen una hemoglobina glicada entre 5.7 y 6.4, es un paciente que tiene prediabetes. Obviamente esto hay que confirmarlo, como dicen las guías. Si un paciente tiene una glucosa en ayunas entre 100 y 125, que se conoce como hiperglicemia en ayunas, un paciente también que cumple los criterios de diabetes, o si nosotros al paciente le hacemos una carga de glucosa oral con 75 gramos y esa glicemia a las 2 horas está entre 140 y 199, estamos hablando también de que el paciente cumple criterios de prediabetes. Estas básicamente son las definiciones más aceptadas y, como les digo, son unos puntos de corte numéricos. O sea, esta no es una definición. Si a uno le da una gripa, es una gripa, y la gripa da con moco, con tos y esto. La prediabetes es una definición numérica que nos la inventamos nosotros y nos la inventamos basado básicamente en datos que se correlacionan estos valores con datos clínicos de los pacientes. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿por qué existe, o sea,
¿qué relevancia tiene que existe el término prediabetes? O sea, ¿por qué es relevante nosotros tenemos prediabetes y por qué hoy en día la prediabetes está avalada como prediabetes y existe realmente? Y definitivamente hay tres maneras o tres soluciones o tres aportes que nos pueden explicar por qué la prediabetes existe como prediabetes y no el paciente pasa de estar normal a ser diabético. Entonces, básicamente las tres razones o justificaciones por las cuales un paciente se considera prediabético es una, porque el paciente prediabético comparado con el paciente que tiene glicemias menores o que tiene glicadas menores, tiene más riesgo de llegar a diabetes. Entonces eso se lo voy a mostrar. La segunda es porque está demostrado claramente que el paciente prediabético, comparado con el paciente que no es prediabético, tiene mucho más riesgo cardiovascular. ¿Ya? Tiene menos riesgo cardiovascular que el paciente diabético, pero el paciente prediabético tiene más riesgo cardiovascular y de manera significativa que el paciente que tiene glicemia menos de 100, glicada menos de 5,7 y glicemia a las 2 horas menor de 140. Pero se suma una variable importante que es el riesgo renal. Y el riesgo renal también es importante considerarlo. Y estas tres cosas, estas tres explicaciones justifican de que la prediabetes exista como prediabetes y se tenga en consideración. Cuando nosotros hablamos de la progresión a diabetes, hay varios estudios que han salido, pero estudios importantes, aquí está la referencia que pueden ver acá, es que se sabe que el 70% de las personas, y hay varias series publicadas, ahí nada más les traigo una, el 70% de las personas con prediabetes van a desarrollar diabetes a los 10 años. Estamos hablando de un número importante y si hace una corte más larga, estamos hablando de que el 80-90% a 15 años los pacientes prediabéticos van a desarrollar diabetes. Entonces, obviamente, hay más riesgo de tener prediabetes, pasar a diabetes, que de una persona normal ser diabética. Pero hay una pregunta importante. Esta posibilidad de progresión, ¿con qué definición se da más? Y resulta que la posibilidad de progresión se da más cuando la prediabetes la estamos definiendo por datos de glicemia. Es decir, cuando nosotros comparamos datos de hemoglobina glicada y datos de glicemia, específicamente la glicemia en la intolerancia a los carbohidratos, o sea, la glicemia a las 2 horas, esa glicemia a las 2 horas, entre 140 y 199, es la que tiene más riesgo el paciente de hacer diabetes que la glicemia en ayunas y mucho más riesgo que la hemoglobina glicada. Entonces, cuando uno habla de cuándo hay más riesgo, cuando el paciente tiene alteraciones y definición de prediabetes por la glicemia alterada en ayunas, por la glicemia, perdón, a las 2 horas. Cuando el paciente es de género masculino, también hay mucho más riesgo de hacer diabetes y cuando este paciente se asocia con índice de masa corporal aumentado y un perímetro abdominal aumentado. Es decir, hay mucho más riesgo de prediabetes versus la persona normal de hacer diabetes, pero cuando ese paciente tiene estas características, ese riesgo se incrementa mucho más. Entonces, definitivamente, los pacientes prediabéticos tienen mucha más progresión a ser diabéticos. La segunda opción o la segunda explicación es el riesgo cardiovascular. Y cuando uno mira el riesgo cardiovascular, hay varios estudios. Este es un estudio muy interesante publicado en el BMJ en el año 2016, ni siquiera es un estudio tan nuevo, donde se analizó básicamente mortalidad cardiovascular, pero se analizó dependiendo de la variable que se tuvo en cuenta. Cuando se analizó mortalidad cardiovascular y se tuvo en cuenta la glicemia o la glucosa alterada en ayunas, ustedes ven que efectivamente, y se revisan, esto es un metaanálisis, se revisan los estudios que hay, definitivamente sí hay una correlación de aumento de mortalidad con respecto a los pacientes que tienen prediabetes definida por glucosa alterada en ayunas. Cuando nosotros revisamos básicamente, y ahí están los resultados, los pueden ver acá arriba y los pueden ver acá abajo, pero cuando nosotros revisamos básicamente también vamos a ver mortalidad, pero mirando la definición de prediabetes asociada a la intolerancia a los carbohidratos, vemos que también hay una correlación importante, ven, con los datos de mortalidad, con datos estadísticamente significativos. Pero miren, cuando nosotros analizamos hemoglobina glicada dentro de los valores para definir prediabetes, vemos que en este metaanálisis no hubo una correlación
entre el aumento de mortalidad y la definición de prediabetes por hemoglobina glicada. Entonces acá podemos decir, podemos también saber, y hay otros estudios también que sustentan eso, que cuando nosotros tenemos prediabetes definida por glicemia y no por hemoglobina glicada, tenemos también mayor incremento en esa mortalidad y mayor incremento en el riesgo cardiovascular. Y miren este estudio importante publicado en el 2019, donde se analizan valores de glicemia, miren acá, pacientes con glicemia normal, menor de 70, entre 70 y 99, y aquí clasifican a los pacientes con glicemia entre 100 y 125 en dos grupos, los que tenían glicemia de 100 a 109, los que tenían glicemia de 110 a 125 y obviamente los pacientes diabéticos. Y cuando ustedes analizan básicamente la asociación con mortalidad, ven claramente que el paciente diabético tiene incremento en mortalidad. Miren acá que está claramente la explicación, 1.78 el HDR con datos estadísticamente significativos. Pero fíjense que ya con valores mayores de 100, miren acá, ya empieza a haber incremento en mortalidad con respecto a los pacientes que tienen valores menores de 100. Es decir, este estudio también nos confirma que el paciente prediabético tiene incremento en riesgo cardiovascular y tiene incremento en mortalidad, ojo, más cuando lo definimos por glicemia. En la revisión que nosotros hicimos también analizamos todas estas variables que ustedes pueden ver. Aquí pueden ver mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular, eventos cardiovasculares, retinopatía, todo esto. Y analizamos también lo que había publicado en intolerancia a la glucosa, en glicemia alterada en ayunas y en hemoglobina glicada. Y cuando nosotros miramos los nexos asociativos, nosotros también encontramos que la mortalidad cardiovascular, como pueden ahí, tenía un incremento en esos pacientes cuando la prediabetes se definía con valores de glicemia, dato que no vimos básicamente cuando analizamos hemoglobina o cuando se analizó hemoglobina glicada. Entonces esto nos dice, también nos comprueba, y hay otras referencias importantes, que el paciente prediabético tiene incremento en estos riesgos y por eso esta es otra cosa que sustenta la definición de prediabetes, que como les digo es una definición que nos inventamos nosotros, pero tiene una justificación clínica y de riesgo que se las estoy contando. Pero se suma algo, porque cuando nosotros escuchamos charlas de prediabetes dadas por endocrinos, no metemos la parte renal. Y resulta y sucede que la parte renal es fundamental y nos vamos aquí básicamente a este gráfico. Yo siempre digo en las charlas, por ahí lo dije ayer, y yo les pregunto, ¿cuál es el gráfico que más utilizamos o el gráfico más popular en una conferencia? Es la punta del iceberg. O sea, la punta del iceberg, decía ayer, lo utilizan los ginecólogos, los dermatólogos, los otorrinos, los ingenieros, porque sirve para todo. Sirve para todos los ejemplos. Y ayer yo lo puse y resulta que Alfonso Cueto dio una charla y también lo utilizó para otra cosa. Y de pronto viene el doctor Loki y lo utiliza para otra cosa. Pero la segunda gráfica más utilizada es esta. Lo que pasa, y ya Lorca lo utilizó también, lo que pasa es que unos la ponen de amarillo y otros las pintamos de azulito para que se vea diferente. Pero esta es la segunda gráfica más utilizada, una gráfica que habla de la publicación del doctor Numele del famoso síndrome cardiorrenometabólico o el famoso síndrome metabólico cardiorrenal, como lo quieran llamar, donde básicamente todo comienza con la disfunción adipositaria. Todo comienza aquí con la disfunción adipositaria y aquí se va desarrollando el famoso síndrome o continuum cardiorrenometabólico, donde es fundamental básicamente varios mecanismos fisiopatológicos. Entonces, hay unos mecanismos importantes que son la inflamación, el estrés oxidativo, la resistencia a la insulina y la disfunción vascular, que básicamente correlacionan esa disfunción del adipocito con alteraciones a nivel renal y alteraciones a nivel cardiovascular y vascular. Pero cuando nosotros miramos básicamente, hay una correlación, y de esto va a hablar Rodrigo ahorita de manera más profunda en el tema de obesidad, hay una correlación entre esa disfunción adipositaria y esas alteraciones renales manifestadas básicamente por hiperfiltración, por disfunción del podocito y obviamente por un marcador importante que se llama la presencia de albuminuria. Pero cuando nosotros miramos el concepto, ¿dónde se mete la prediabetes? Hoy en día tenemos que hablar de un concepto que es enfermedad renal metabólica. Nosotros estamos para publicar un paper donde nosotros proponemos el concepto de enfermedad renal metabólica,
que es un concepto que tiene unos mecanismos fisiopatológicos en común, que son esos 4 mecanismos fisiopatológicos, pero que engloba básicamente la obesidad en el eje central. De un lado está la diabetes, de un lado está la prediabetes y por supuesto también tenemos que incluir la disfunción hepática, que también hace parte de esa enfermedad renal metabólica. ¿Y cuáles son estos 4 mecanismos importantes que influyen? La inflamación. El paciente prediabético es un paciente totalmente inflamado y está demostrado en muchos estudios. El paciente prediabético tiene también hiperfiltración. Recuerde que ese paciente prediabético hace parte de ese síndrome de hiperfiltración. Probablemente la hiperfiltración se considera fisiológica en pacientes, por ejemplo, en las mujeres embarazadas o en las personas que tienen alto consumo de proteínas, pero el paciente prediabético, el paciente diabético y el paciente con obesidad son hiperfiltraciones que no se pueden considerar normales, y la hiperfiltración que no la tenemos todavía, y eso es un área en la nefrología que tenemos que mejorar, no la tenemos incluida como definición de enfermedad renal crónica. Recuerden, enfermedad renal crónica menos de 60 de filtrado, más de 30 de RAC, no tenemos la hiperfiltración, pero cuando nosotros miramos el mapa de Cadigo se comporta en U. Los pacientes que tienen disminución de la tasa de filtrado tienen incremento en el riesgo cardiorrenal, pero los pacientes que están hiperfiltrando también tienen incremento en el riesgo cardiorrenal. Eso es una cuestión que algún día tenemos que mirar cómo introducimos la hiperfiltración dentro de la definición de enfermedad renal crónica. Y además de la hiperfiltración, también los pacientes con estas 4 características, esa disfunción metabólica renal, van a tener también una disfunción vascular, una disfunción endotelial y, por supuesto, resistencia a la insulina. Los pacientes prediabéticos tienen resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina no solamente es del paciente diabético. El paciente prediabético tiene resistencia a la insulina, y un paciente con resistencia a la insulina, prediabético, hiperfiltrando, va a tener disfunción a nivel del podocito, y esto puede ocasionar la presencia de albuminuria. Entonces, un paciente prediabético, desde el punto de vista fisiopatológico, cumple los criterios de tener también hallazgos de enfermedad renal crónica. Entonces, ustedes pueden ver todo esto. Básicamente, la prediabetes se asocia a glomerulopatía, se asocia a la disfunción de la nefrona, a albuminuria y obviamente a todas estas cosas que nosotros hemos hablado anteriormente. Bueno, esto es lo que dice la teoría fisiopatológica, y esto cómo se comprueba con los estudios, porque yo les puedo decir muchas cosas de la fisiopatología, pero esto cómo se traslada a los estudios. Y básicamente en estudios nosotros tenemos que mirar básicamente qué estudios hay en prediabetes que impactan en la albuminuria, qué estudios hay en prediabetes que impactan en la hiperfiltración glomerular y, por supuesto, qué estudios hay en prediabetes que impactan en enfermedad renal crónica definida por tasas de filtrado menos de 60. Entonces, cuando nosotros revisamos la evidencia que hay de prediabetes con la presencia de albuminuria, resulta que si hay estudios que se han hecho, quizás es de pronto de la evidencia que más hay. Yo ahí le resalto obviamente algunos 2 estudios, pero hay estudios donde claramente se demuestra que los pacientes prediabéticos tienen riesgo incrementado de presentar albuminuria. Y este riesgo incrementado de presentar albuminuria se asocia también a los valores más altos de glicemia que tengan ese paciente dentro de la definición de prediabetes, o valores altos que tengan de hemoglobina glicada dentro de la definición de prediabetes. Entonces, sí hay una correlación de prediabetes con la presencia de albuminuria, y eso lo podemos ver. Pero cuando nosotros revisamos prediabetes e hiperfiltración, aquí es donde hay más estudios. O sea, hay muchos más estudios clínicos que confirman esa asociación de que la prediabetes se asocia o tiene nexo básicamente con la hiperfiltración. Ustedes pueden ver ahí varios estudios, están todas estas revisiones que ven acá, estudios básicamente aquí, un estudio por acá de 1.200 pacientes, otro estudio de 1.030 pacientes, por aquí 5.000 pacientes, donde básicamente esos estudios nos muestran que hay una correlación de prediabetes, de valores de glicada, con el desarrollo de los pacientes con hiperfiltración. Y ahí viene el pero. Cuando nosotros revisamos la evidencia de prediabetes con tasas de filtrado bajas, ahí es donde encontramos menos evidencia. Y vuelvo y recuerdo, en la definición de enfermedad renal crónica no está el concepto de hiperfiltración, está el concepto de tasas de filtrado menores de 60
o RAC mayor de 30. Entonces, cuando buscamos estudios que analicen si hay una correlación de prediabetes con tasas de filtrado menores de 60, si encontramos por acá un metaanálisis, que es un metaanálisis básicamente que incluye todos estos pacientes, donde vemos básicamente que hay metaanálisis que tiene algunas características, unos cambios básicamente en los criterios de inclusión, en las mediciones de la tasa de filtrado, pero vemos básicamente que aquí se logra demostrar que hay alguna correlación de prediabetes con tasas de filtrado bajas y también con riesgo obviamente de proteinuria, pero es una evidencia que no es la evidencia probablemente que nosotros queramos tener. En general, básicamente, uno de los mensajes que les quiero dejar hoy es con la tamización. ¿Y con la tamización qué pasa? Antes del 2019, nosotros considerábamos tamizar para enfermedad renal crónica a los pacientes hipertensos, diabéticos y obviamente con enfermedad cardiovascular. Después de la conferencia consenso que se hizo en el 2019, ya se incluyeron otros grupos de riesgo para tamizar a pacientes. Y aquí se incluyeron pacientes con obesidad, se incluyeron pacientes mayores de 60 años de edad, se incluyeron pacientes dependiendo de la raza y la etnicidad, pacientes con uso de nefrotóxicos. Se amplió el espectro de incluir o de tamizar pacientes para enfermedad renal, pero aquí no se incluyó la prediabetes. Entonces la pregunta es, ¿realmente es una medida costo efectiva, es una medida de importancia que nosotros a los pacientes prediabéticos le hagamos tamización para enfermedad renal crónica? Es una pregunta que les dejo y es una pregunta básicamente que es importante tener en cuenta. La tamización para enfermedad renal crónica es mucho más barata, como dice la doctora María José Soler, que tomarse un desayuno o comerse un desayuno en McDonald's, que son 2 exámenes que hay que pedir y probablemente nos podemos encontrar muchos pacientes prediabéticos con alteraciones o disfunción renal dada por la presencia de alteraciones en los marcadores que les estoy dejando. Entonces ahí les dejo ese interrogante y básicamente para terminar, cumpliendo el tiempo, ¿cómo es el tratamiento? Básicamente el tratamiento de la prediabetes es importante, las intervenciones tempranas, los cambios en el estilo de vida, la parte nutricional, el bajar de peso, el controlar los factores de riesgo y obviamente en la terapia farmacológica está por las principales guías la utilización de la metformina y ojo con los inhibidores de GSLT2 que tienen alguna evidencia importante, sobre todo en análisis de sus grupos, dapaglifosina y empaglifosina tienen evidencia, básicamente DAPA tiene un subanálisis, un poolet, donde tomó los pacientes del DAPA-HF y tomó pacientes del DAPA-CKD y logró demostrar en pacientes prediabéticos la reducción de un 30% de aparición de diabetes. EMPA también tiene sus datos. Entonces, esos son los dos prácticamente medicamentos que hay, aunque las guías siempre colocan a la metformina como tratamiento de primera línea, los inhibidores de GSLT2 están interrogantes. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Realmente la prediabetes es una condición metabólica que forma parte del continuum en diabetes mellitus. La prediabetes existe por las 3 cosas que les estaba comentando: incrementa el riesgo de diabetes, incrementa el riesgo cardiovascular y por supuesto incrementa el riesgo renal. Produce hiperfiltración, produce albuminuria, pero obviamente necesitamos más estudios. La prediabetes hace parte de un continuum que hace parte de este síndrome cardiorrenometabólico donde hay unos mecanismos fisiopatológicos que hay que considerarlos. ¿Cuáles son los mecanismos? La inflamación, el estrés oxidativo, la difusión endotelial, la resistencia a la insulina y básicamente. Actualmente la prediabetes no se considera en las guías una indicación para tamizaje, pero mi opinión personal y de muchos grupos es que si yo tengo un paciente prediabético, de hecho yo lo hago en mi consulta, yo lo tamizo para enfermedad renal. O sea, yo no tengo duda y ese puede ser un tema de debate, que si yo tengo un paciente prediabético, yo lo tamizo para enfermedad renal. Si tengo un paciente con obesidad, yo lo tamizo para enfermedad renal. Si tengo un paciente con sobrepeso, yo lo tamizo para enfermedad renal. Y ahorita en la charla del doctor Daza se van a dar cuenta también que la obesidad es una causa de enfermedad renal. Y todo eso hace parte de lo que llamamos enfermedad renal metabólica. Entonces, para terminar, el tratamiento actual ya lo conocemos y básicamente consideren dentro del terapias modificadoras de la enfermedad
dentro de ella consideren el uso temprano de de metformina, el uso de inhibidores de GSLT2 para manejar estos pacientes. Eso era el mensaje que les quería dejar. Muchísimas gracias. Gracias por la... Gracias, Jorge, como siempre, a lo que no tienes acostumbrado. Bueno, para cerrar con broche de oro este simposio, tenemos al doctor Rodrigo Daza, internista nefrólogo, máster en obesidad y diabetes, coordinador del Comité de Nutrición del SLAN, miembro del Comité de Nefrodiabetes y Obesidad, vocal de la Sociedad Colombiana de Nefrología, tesorero del SLAN y quien coordinó todos los webinars que vimos por estos 2 años, que creo que es lo más difícil. Bienvenido. Él nos va a tocar el tema de la... ya se me fue. Aquí está. Enfermedad renal crónica y obesidad, una mirada desde los fenotipos. Gracias, Eliana. Gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Gracias al comité organizador por la invitación. Y bueno, sí, yo les voy a hablar un poco de obesidad, una mirada desde la fenotipificación. Declaro que para esta conferencia no tengo ningún tipo de conflictos. Bueno, las enfermedades metabólicas crónicas son condiciones sumamente heterogéneas. Hasta hace unos pocos años cuando hablábamos de diabetes, hablábamos de 2 grandes grupos, ¿cierto? El diabético tipo 1 y el tipo 2. Y esta distinción la hacíamos en base a 2 grandes parámetros, la edad de aparición y la reserva de las células beta, ¿cierto? En eso nos basábamos para distinguir estos 2 grupos. Pero hoy hemos avanzado en conocimiento y sabemos que existen características clínicas que van más allá de la edad de aparición y de la reserva de la célula beta que determina las características clínicas y el comportamiento de los pacientes diabéticos. Y es así como hoy estamos hablando de 5 fenotipos, ya no hablamos solo de 2, o por lo menos eso se propone. El tipo 1, o el primer fenotipo, son todos aquellos pacientes diabéticos con autoinmunidad severa, y en ese paquete incluimos al diabético tipo 1 y la diabetes tipo LADA. Por otro lado tenemos los diabéticos con deficiencia severa de insulina, que se parecen mucho al grupo anterior, porque tienen hemoglobinas glicosiladas altas, tienen índices de masa corporal relativamente normales y con alto riesgo de complicaciones como la retinopatía diabética. Tenemos al paciente con resistencia a la insulina severa, es el típico caso del paciente tipo 2, gordito y con alta probabilidad de nefropatía. Y después tenemos 2 fenotipos de comportamientos benignos, que es la diabetes asociada a la obesidad leve y la diabetes asociada a la edad leve. Estos 2 últimos con un comportamiento un poco más indolente y con menos riesgo de complicación. Entonces, parece ser que hay mecanismos fisiopatológicos distintos que determinan la aparición de uno u otro fenotipo con riesgo de complicaciones diferentes y posiblemente cada uno de estos fenotipos necesita un abordaje farmacológico diferente. La obesidad es una condición metabólica que tiene mecanismos fisiopatológicos en común con la diabetes y que típicamente la definimos a partir del índice de masa corporal, que es una métrica antropométrica muy útil a nivel poblacional, pero cuando vamos más allá del índice de masa corporal y utilizamos otras métricas, capturamos información adicional que no nos ofrece este último, información sobre el riesgo cardiorrenal e información sobre la composición corporal, cómo se distribuye la grasa en relación al tejido no graso. Y esto nos permite caracterizar los pacientes obesos en distintos grupos o en distintos fenotipos. Y hablamos principalmente de 4 fenotipos. El obeso sarcopénico, que es el que tiene un índice de masa por arriba de 25, ¿verdad? Por arriba de 30, perdón, asociado a disminución de la masa muscular. Tenemos el obeso metabólicamente sano o sin alteraciones metabólicas, el mal llamado obeso saludable, ¿verdad? Tenemos el paciente obeso con alteraciones metabólicas. Estos 2 últimos cumplen el criterio del índice de masa por arriba de 30, uno con alteraciones metabólicas, el otro no. Y tenemos los obesos de peso normal, que son aquellas personas que tienen un índice de masa corporal por debajo de 25,
pero tienen alteraciones metabólicas en adición a otras medidas antropométricas que se relacionan con adiposidad central, es decir, tienen un perímetro abdominal prominente o tienen una relación cintura-cadera elevada o cintura talla mayor a 0,5, ¿verdad? Entonces, estos pacientes también tienen riesgos diferentes y probabilidades de complicarse distintos dependiendo de estos fenotipos según las características. Bueno, la obesidad es una condición altamente prevalente. Hemos visto un incremento en el número de casos en los últimos años, ¿verdad? Se proyecta que para el año 2030 más del 50% de la población adulta convivirá con sobrepeso o obesidad. Estamos hablando de más de 3.5 billones de personas en el mundo que convivirían con obesidad o sobrepeso. Y hay abundante información que asocia la obesidad con el riesgo de enfermedad renal. Y parece ser que esta asociación es causal y está probada esta asociación a partir de estudios de aleatorización mendeliana. Y si bien esta asociación no es lineal, y digo que no es lineal porque no todos los pacientes con obesidad desarrollan enfermedad renal crónica, 20 a 30% de los pacientes con obesidad desarrollan enfermedad renal crónica en la evolución natural. Sin embargo, cuando miramos la asociación entre índice de masa corporal y enfermedad renal, vemos que a medida que incrementa el índice de masa corporal, incrementa el riesgo de falla renal. Por cada kilo de aumento sobre metro cuadrado de superficie que incrementa el índice de masa corporal, se incrementa en un 2% el riesgo de falla renal. Entonces luego parece ser que esta asociación es causal. Luego la obesidad se comporta como un factor de aparición y de progresión del daño renal. Cuando nosotros miramos la asociación y el impacto que tiene la obesidad con la probabilidad de desenlaces adversos, supervivencia y mortalidad, vemos que en población general tiene un comportamiento en J, ¿verdad? En ambos extremos del índice de masa corporal parece ser que el paciente tiene más probabilidades de morirse. Los pacientes muy obesos se mueren más, pero aquellos pacientes que tienen índices de masa corporal por debajo del estándar también tienen un mayor riesgo. Ahora, cuando evaluamos esa relación en el paciente con enfermedad renal, es un poco más compleja la cosa. Y si ustedes miran ahí, diera la sensación de que en el paciente con enfermedad renal, sobre todo en etapas avanzadas, entre más gordito esté, entre más alto tenga el índice de masa corporal, pareciera que le va mejor en términos de supervivencia, ¿verdad? Y esto es lo que Kalantari y su grupo acuñaron como epidemiología reversa, ¿verdad? O paradoja de la obesidad. Sin embargo, hay mucha discusión al respecto y cuando uno mira la evidencia que nos habla de esta paradoja de la obesidad, vemos que esa ventaja o ese beneficio en términos de supervivencia se presenta en los primeros años, sobre todo en población en hemodiálisis. Esto no está tan confirmado en otras poblaciones como en pacientes en diálisis peritoneal, por ejemplo. Y es probable que cuando tenemos un paciente con índices de masa corporal elevados al inicio de una terapia renal sustitutiva, los riesgos que imparte la obesidad a largo plazo se ven superados por algunos beneficios que puede ofrecer la obesidad en ese momento, como por ejemplo, los pacientes con obesidad tienen mayor masa muscular, posiblemente tienen una mejor tolerancia al estrés hemodinámico que imparte una terapia como lo es la hemodiálisis. Pero cuando analizamos esa asociación entre obesidad y supervivencia a largo plazo, estudios de más de 10, 12 años, vemos que ese beneficio se pierde. Posiblemente los beneficios que ofrece la obesidad al inicio de una diálisis se pierde por las complicaciones a largo plazo que se asocian con la obesidad. Y hay información más reciente que desafía ese concepto de la paradoja. Este es un estudio bien interesante que evaluó a propósito de fenotipos los distintos fenotipos de pérdida de peso en pacientes con enfermedad renal. Y cuando ustedes miran, y aquí clasificaron 6 fenotipos, por ejemplo, en el tipo 1, si ustedes miran, son pacientes que pierden peso muy rápidamente, más de un 10% en los primeros meses. Vean que esos pacientes también tienden a perder masa muscular y son los que más se mueren. Pero aquellos pacientes, como por ejemplo el fenotipo 3, que pierden peso de una manera más lenta,
preservando la masa muscular, les va mejor en términos de supervivencia. Entonces, parece ser que la masa muscular es un determinante fundamental de desenlaces en el paciente que está perdiendo peso. Probablemente los cambios dinámicos que se dan con el índice de masa corporal en un paciente que está perdiendo peso operen más como un epifenómeno más que como la causa directa de desenlaces adversos. Luego, es muy importante que un paciente que esté perdiendo peso esté dentro de un programa con atención integral donde tenga asesoría nutricional, donde tenga asesoría de un deportólogo y en donde se promueva la actividad física de resistencia para que preserve masa muscular. Cualquier intervención que usted ponga en marcha para que una persona pierda peso incluye pérdida de masa muscular. Pero aquellos pacientes cuya pérdida de masa muscular es controlada, cuya pérdida de peso es controlada, pareciera que evolucionan mejor que aquellos que tienen una pérdida acelerada y no controlada, sobre todo con la parte de masa muscular. Y asimismo, como se presentan en los distintos fenotipos de diabetes, aquellos pacientes que tienen características diferentes cuando hablamos de obesidad, cuando hablamos de fenotipos, vemos que los riesgos de complicarse también son diferentes. Por ejemplo, el paciente con obesidad metabólicamente sana o sin alteraciones metabólicas tiene probablemente menos riesgo de complicarse que aquel paciente obeso que tiene alteraciones metabólicas. Pero a su vez, el que no tiene alteraciones metabólicas siendo obeso tendrá más riesgo de complicarse que una persona de peso normal y sin alteraciones metabólicas. Pero el tener obesidad sin alteraciones metabólicas tiene un riesgo intrínseco de desarrollar falla cardíaca y fibrilación auricular. Entonces, nada más alejado de la realidad que el paciente obeso que no tiene alteraciones metabólicas se comporta como una condición benigna. El tener adiposidad en ausencia de alteraciones metabólicas implica riesgo de complicaciones cardiorrenales. A eso hay que sumarle que el 30-40% de los pacientes con obesidad sin alteraciones metabólicas termina desarrollando alteraciones metabólicas en el tiempo. Luego, pudiéramos considerar que aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 30 y sin alteraciones metabólicas probablemente estén en una etapa evolutiva temprana, pero estamos hablando de un mismo espectro de una enfermedad que imparte riesgo. Ahora bien, tradicionalmente las enfermedades metabólicas como la obesidad la han tratado a lo largo del tiempo los endocrinólogos. Entonces luego, ¿qué hace un nefrólogo aquí hablándoles a ustedes de obesidad? Pues resulta que ya les mencionaba que a partir de estudios de aleatorización mendeliana se probó esa asociación causal. Y miren ustedes que cuando evaluamos, y esto es información de metaanálisis, el riesgo de desarrollar enfermedad renal contra un grupo de control de peso normal y sin alteraciones metabólicas, el solo tener sobrepeso, es decir, tener un índice de masa mayor a 25 hasta 29,9, te incrementa el riesgo de enfermedad renal en un 34%. Esto quiere decir que la obesidad es una enfermedad muy amplia, con un amplio espectro y que implica un mayor riesgo de desarrollar complicaciones cardiorrenales, aún a pesar de no haber alteraciones metabólicas. Luego, la obesidad es un factor subyacente que opera como un driving force para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales y otras enfermedades metabólicas, y tiene un mecanismo universal y es la inflamación. Hoy entendemos la obesidad como una enfermedad con un bajo grado de inflamación que a partir de esta vía, además de otros procesos fisiopatológicos que se presentan como el estrés oxidativo, las alteraciones hemodinámicas y las alteraciones neuromonares que produce, lleva a que el paciente termine desarrollando los distintos dominios del síndrome cardiorrenometabólico. Y yo no quiero desentonar con mis compañeros y también les traigo la misma diapositiva, pero es para resaltar que con la obesidad empieza todo. Y esta diapositiva creo que la van a seguir viendo por mucho tiempo, porque les va a ayudar a recordar que debemos evitar la atención segmentada del paciente, que el paciente con enfermedades metabólicas no es del endocrinólogo, el paciente con patología cardiovascular no es del cardiólogo y el paciente renal no es exclusivamente del nefrólogo. El paciente es de todos, todos los que vemos patologías
cardíacas, renales y metabólicas, debemos ofrecer atención integral. Y ojalá que todos los que estemos aquí tengamos un síndrome cardiorrenometabólico en estadio 0, ¿verdad? Que es cuando tenemos un índice de masa corporal normal en ausencia de factores de riesgo, y en ese estadio es donde vamos a promover los 8 esenciales de la vida. Ahora, ¿por qué el paciente con obesidad desarrolla enfermedad renal crónica? Bueno, porque existen mecanismos fisiopatológicos y se destacan 3. Los mecanismos hemodinámicos, la adiposidad y la resistencia a la insulina, que por vías distintas confluyen en un punto común: el remodelado de tejido, cuya expresión clínica es la enfermedad renal. Esto es un estudio bien interesante donde se analizaron biopsias de 95 pacientes con obesidad extrema y se compararon con individuos que tenían peso normal. Eran pacientes que, cuando se pudo analizar los hallazgos histológicos en estos pacientes con índice de masa mayor a 40, en comparación a ese grupo de control, se vio que tener obesidad extrema aumentaba la probabilidad de tener hallazgos histológicos. Y hallazgos como la glomerulomegalia, que ustedes ven que se presentó en el 38% de los pacientes con significancia estadística, aumento en la expansión mesangial, hipertrofia del podocito. Entonces, luego parece ser que hay una correlación entre el aumento del peso y la probabilidad de encontrar hallazgos histológicos. Y en este estudio, donde se evaluó hallazgos en 248 pacientes también con obesidad extrema, se encontró que el 11% de estos pacientes, teniendo incluso función renal normal, tenían hallazgos explicados por el exceso de peso. Una porción importante de los pacientes tuvo lesiones mixtas, es decir, hallazgos histológicos relacionados con la obesidad, pero en adición tuvo otros hallazgos renales relacionados con enfermedades diferentes, principalmente diabetes, hipertensión y necrosis tubular aguda. Y la mayoría de los pacientes, casi el 68%, tuvo lesiones no asociadas a obesidad. Si ustedes miran, estos pacientes tuvieron indicaciones clínicas para realizar esa biopsia: síndrome nefrótico, deterioro agudo de la función renal. Probablemente no eran biopsias de protocolos como en el estudio anterior. Si nosotros hiciéramos biopsias de protocolo en población con obesidad, posiblemente la proporción de pacientes que encontráramos con lesiones específicas de obesidad es mayor, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos que tener en cuenta el sesgo de selección, porque eran pacientes que de alguna manera se les hizo biopsia porque tenían una indicación clínica. Todo esto para decirles que la biopsia posiblemente tiene un rol muy importante en población obesa, aún con todas las complicaciones técnicas que puede implicar realizar una biopsia en un paciente con obesidad. En casi la mitad de los pacientes que se realizó biopsia en este estudio se pudo modificar la conducta terapéutica. Entonces, la probabilidad pretest de que usted pueda modificar el tratamiento en un paciente con obesidad y hallazgos renales es alta si el paciente tiene una indicación clínica para realizar esa biopsia. Nosotros hace un par de años publicamos este trabajo junto con Jorge, donde hicimos una propuesta novedosa de clasificar la enfermedad renal crónica asociada a obesidad en subgrupos o fenotipos, ¿verdad? Y hablábamos del fenotipo 1 para aquellos pacientes que tenían cambios funcionales potencialmente reversibles, como el estado de hiperfiltración, que pudieran o no tener manifestaciones clínicas como la albuminuria de bajo grado. El tipo 2, aquellos pacientes que tenían cambios estructurales que potencialmente podían ser no reversibles, como la glomerulomegalia, que es la lesión patognomónica de la glomerulopatía asociada a obesidad, que puede o no estar acompañada de glomerulosclerosis focal y segmentaria, además de otros hallazgos. El grupo 3 para aquellos pacientes con obesidad y enfermedad renal crónica, en adición a otras condiciones crónicas como diabetes e hipertensión, y el grupo 4 para aquellos pacientes con obesidad en diálisis. Fue una propuesta que tuvo mucha aceptación en la comunidad nefrológica, al punto que logramos establecer un grupo colaborativo con nefrólogos de sociedades internacionales, endocrinólogos,
endocrinólogos de la Sociedad Española de Nefrología, además de nefrólogos de distintos países de la región, donde estuvimos trabajando arduamente durante 2 años, y producto de ese trabajo de 2 años resultó esto, una redefinición de la propuesta que hicimos en la revista de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología. ¿Y cuál es la novedad? Agregamos un 5.º grupo y fue el subtipo 5, que eran pacientes obesos en trasplante renal, a propósito que la obesidad es un problema y una comorbilidad en pacientes trasplantados. El paciente, una vez que se trasplanta, tiende a ganar peso por distintas razones. Primero, porque hay una liberalización de la dieta, ¿verdad? Esos pacientes previos al trasplante están muy restringidos. Cuando se trasplantan, al tener una buena función renal, son pacientes que se les permite de alguna manera comer más libremente, que tienen intrínseco ese sedentarismo y además también el riesgo que tiene la inmunosupresión también con respecto al aumento de peso, ¿verdad? Hoy se sabe que la obesidad no solo incrementa la probabilidad de complicaciones en el periodo posquirúrgico inmediato después de un trasplante, como hernias, linfoceles, disfunción del injerto, y se discute si a largo plazo la obesidad impacta de manera negativa en la supervivencia del injerto. Y la otra novedad que incluimos en esta nueva propuesta es que el tipo 2, que son aquellos que tienen alteraciones estructurales, se subclasificó dependiendo de los distintos hallazgos histológicos presentes en la biopsia, lo cual permitió darle más robustez a esta clasificación. Se propone una definición en base a esos hallazgos histológicos y, por supuesto, un posible pronóstico en base a eso. Ya Jorge lo había mencionado, no solamente son los 3 grupos tradicionales de riesgo, sino que hoy debemos considerar a los pacientes con enfermedades metabólicas como población vulnerable, y la obesidad es una de ellas. Para terminar, este editorial que hicimos con Jorge hace un par de años, donde hacemos una reflexión sobre la enfermedad renal crónica asociada a obesidad, una vieja relación causal, desde un enfoque basado en la fenotipificación. Por su atención, muchas gracias, y bueno, quedamos pendientes a cualquier inquietud. Muchas gracias. Por favor, los profesores, acompáñenos. Vamos a hacer unas preguntas finales. Un par de minutos tenemos para hacer unas cuantas preguntas. Yo tengo micrófono. Gracias. No sé si hay alguna pregunta del público, alguna interrogante sobre estas 4 ponencias fantásticas. En lo que el público piensa, doctor Correa, usted que no puso así los tiempos de cuándo iniciar, la pregunta es, ¿cuándo paramos? Hay que hacer un ensayo. No, no es cierto. Siempre terminamos, los que nos dedicamos a la investigación, decir cuándo parar. La respuesta es nunca. Una vez que has iniciado un bloqueo del sistema renina-angiotensina, no lo paras. Si le inicias inhibidores SGLT2 tampoco, y si agregas un segundo fármaco o tercero, técnicamente no lo paras. ¿Cuándo sí parar? Cuando hay algún efecto adverso mayor que te obligue a suspender alguno de los fármacos, pero en realidad no se suspende. Eso tiene implicaciones muy importantes, porque el paciente lo primero que te pregunta, ¿cuántas cajitas, doctor? ¿O por cuántos días? Y cuando le dices, el paciente tiene 62 años, le dice, cuando cumpla 95 haga lo que quiera, y lo suspende. En ese momento el paciente te queda viendo y me dice, este doctor está loco. Convencer al paciente hasta con las estatinas cuesta trabajo. Y la otra que tienes que convencer es al sistema de salud, que tiene que pagarlo. O peor, si no está cubierto por el sistema de salud, convence a la cartera. Pero desde el punto de vista farmacológico no hay que suspender a menos que haya efecto adverso. Perfecto. ¿Alguna pregunta del público? Allá al fondo. Okay. Buenas tardes. Excelentes ponencias. Muy buen bloque. La verdad es que se tocan muchos temas. La pregunta directa es, dentro de este grupo de pacientes de obesidad, prediabetes,
Sabemos que estos pacientes tienen muchos síntomas gastrointestinales. Si personas que no están enfermos de sus riñones tienen o tenemos síntomas gastrointestinales, estreñimientos, diarreas, falta de apetito, no nos alimentamos bien, ¿se ha considerado o se ha tenido este tipo de padecimientos en este grupo de pacientes? ¿Será que la microbiota intestinal tiene algo que ver en este tipo de pacientes? ¿Hay algún beneficio con los SGLT2, los ARA para disminución de la enfermedad renal a nivel de microbiota intestinal, o todavía no hemos llegado a este punto? ¿Cuál es su experiencia en este tipo de población? Gracias y excelentes exponencias. Gracias por la pregunta. Mira, cuando nosotros hablamos de microbiota intestinal, bueno, hacemos referencia pues, a la presencia de bacterias, hongos, virus en el intestino, y hoy sabemos que la composición de esta microbiota determina la salud del individuo a largo plazo. Y más o menos 1 a 1.5 kilos de nuestro peso es microbiota. Y tiene un componente genético, pero digamos que hay factores medioambientales que pueden afectar la composición de la microbiota. Entonces, aquellas personas que tienen hábitos de vida insaludables, ¿verdad? Personas sedentarias, posiblemente tengan una tendencia a modificar la composición de la microbiota. Y esto es importante porque resulta que estas bacterias o estos bichitos que tienen una simbiosis con el huésped, de alguna manera están ahí para protegernos. Y una persona que tiene una composición normal le permite que los ácidos grasos de cadena corta que producen estos bichitos provenientes de la fibra, y por eso es que todos deberíamos tener una ingesta de fibra adecuada, y estoy hablando de 20, 30 gramos al día, a partir de esta fibra que se fermenta por estos bichitos, se producen ácidos grasos de cadena corta que tienen una función. 1, evitar la producción o disminuir la carga de toxinas. 2, tienen una función de protección de la mucosa intestinal. Con esto hay menos translocación de endotoxinas, menos inflamación, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar la microbiota con hábitos de salud benéficos como la actividad física. La actividad física preserva la microbiota, ¿verdad? Algunos medicamentos, algunas intervenciones pareciera que tienen impacto positivo sobre la microbiota, como los análogos LP1. Ojo, esto viene de información preclínica, esto no está 100% comprobado en humanos, pero parece ser que intervenciones como esta también pudieran de alguna manera proteger la microbiota. La metformina también se ha asociado con preservación de la microbiota. Y en cuanto a la obesidad, a la diabetes, a la enfermedad cardiovascular, la microbiota también determina ese riesgo, porque cuando tienes, digamos, un predominio de ciertos filotipos como los firmicutes, por ejemplo, que son enzimas que tienen un aparato enzimático muy sofisticado y permiten descomponer en su mínima expresión los macronutrientes, y ese paciente recibe más carga de calorías, luego va a tener más riesgo de obesidad, con esto más riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular. Entonces creo que sí, hoy por hoy estamos ahondando mucho más en el conocimiento sobre la relación entre la microbiota y el padecimiento de condiciones crónicas como la enfermedad renal, además de condiciones metabólicas, ¿no? Excelente respuesta. Incluso cuando tú hablas de microbiota, los que tienen parto vaginal tienen una microbiota más intestinal que los que tienen por cesárea, que tienen la microbiota que está en la piel, y estos tienen un pronóstico más complejo respecto al desarrollo de enfermedades cardiorrenales. Estamos muy cerca de cerrar todo esto, todos hablando del síndrome cardiorrenal metabólico, pero yo sé que no somos una autoridad para el ejercicio, quizás Rodrigo sí, es un gran atleta, pero ¿por qué no especificaron algo mucho más barato que los 4 pilares del tratamiento, que son recalcar los 8 esenciales? Se quedaron mudos. A ver. Cambios en el estilo de vida, actividad física. Yo creo que hay por ahí un par de trabajos interesantes que muestran cómo somos. Yo es lo primero que dije en mi primer diapositiva. Qué incapaces somos de decir las cosas importantes y rápidos para dar la primer pastillita.
somos rápidos. ¿Por qué? Porque la consulta es larga, porque la gente no se quiere detener, porque cuesta mucho trabajo. Convencer a alguien de 60 años que cambie sus hábitos de vida es más complicado que subir al Everest sin chamarra. Es verdaderamente muy difícil. Entonces, necesitamos crear y idear estrategias para convencer a la gente que cambie su estilo de vida. Y cuando me veo en el espejo digo, sí, necesito cambiar mi estilo de vida. Entonces, esto es fundamental, y si lográramos que la gente con prediabetes hiciera ejercicio abundante, no subiera de peso, pues no se vuelven diabéticos en 10 años, como dice Jorge. Exacto. Se revierte el proceso y se previene, e incluso los que ya eran prediabéticos pasan a normalidad. Jorge quiere. No, para complementar, yo a veces en las charlas que doy hago un ejercicio y hay 100, 200 personas y empezamos a mirar, pónganse todos de pie y vamos a ver, vamos a hacer un estudio en vida real en 2 minutos. Ya, pónganse todos de pie y a medida que vamos diciendo, no, yo lo hago, a medida que vamos diciendo, vamos a ver cuántas personas comienzan de pie y cuántas personas terminan de pie. Y con la primera pregunta que le hago, sobre todo en el auditorio médico, ¿quién duerme 8 horas? Ya se sienta el 70%. Con esa sola pregunta. Entonces faltan todavía 7 preguntas. Entonces, esa publicación del doctor Numele de Continuum Cardio-Renal-Metabólico es fundamental, y recuerden esa etapa 0. Y esa etapa 0, nosotros somos población de riesgo porque la mayoría de nosotros no cumple básicamente con eso. Y si nosotros logramos impactar en la etapa, esa etapa es la base de todo tratamiento. No se olviden nunca que uno aquí habla de medicamentos, de terapias innovadoras, de nuevas cosas, pero la base de todo paciente cardio-reno-metabólico, cardiovascular, que no solamente el diabético, está el hipertenso, el paciente con obesidad, todas estas cosas, es la intervención no farmacológica. Entonces hay que hacer mucho énfasis en eso y tratar, obviamente, de impactar, porque eso es fundamental para manejar a nuestros pacientes. Yo algo que adicionaría, ¿vas a hablar? Eduardo. Sí, cortito. Varios de nosotros estamos en ensayos clínicos y quería rescatar una idea que es que nosotros le hemos fallado a la hipertensión en los enfermos renales crónicos y en los cardiorrenometabólicos probablemente también. Y corríjame, doctor Correa, pero no llegamos a las metas de presión arterial en los grandes ensayos ISGLT2, Finerenona. Y resulta que ahora, todos los ensayos clínicos donde estamos participando, estamos yendo con presión a menos de 120 de sistólica. O sea, para ser reclutados en el estudio. Entonces, un llamado de atención de que nos olvidamos de un viejo amigo, que es el buen control de la presión arterial. Totalmente de acuerdo. Yo aquí Rodrigo, para terminar, cerramos. muy cortito, que no dejarnos deslumbrar, por todas estas intervenciones farmacológicas y olvidarnos de las cosas básicas. Yo creo que hay que redefinir también la forma como nosotros salimos de la escuela de nefrología. Mientras que el cardiólogo sale con esa formación de la prevención y ellos son exitosos en eso, los nefrólogos nos formamos diferente y salimos pensando en cómo evitar que el paciente llegue a diálisis, pero no nos enfocamos en la prevención. Entonces yo creo que eso también tenemos que redefinirlo desde el pénsul en la escuela, ¿no? En el pregrado. Totalmente para que podamos cambiar el chip, porque este modelo de Numele eso es lo que nos propone. Total. Un enfoque basado en la prevención primaria, no en la prevención Los 8 secundaria. esenciales. Es que definitivamente países en vías de desarrollo, países con limitaciones económicas, estamos gastando mucho en salud pública, en enfermedades crónicas no transmisibles, y podemos trabajar desde la prevención y, ¿por qué no?, incluso ir hasta la pediatría, los niños obesos, los niños hipertensos que no se les toma la presión. En todo caso, quería primero agradecerles, este es un momento magistral, de lujo, tenerlo a Eduardo, a Ricardo, a Jorge, a Rodrigo y a Liana en esta intervención. Les agradezco mucho su generosidad de compartir sus conocimientos. Gracias a ustedes.